La noticia corrió como reguero de pólvora. Rupert Murdoch se retira como presidente de News Corp, el gigante que creó a partir del grupo mediático de alcance nacional que había heredado de su padre. Murdoch, a quien vemos aquí con sus hijos Lachlan y James, ha sido uno de los mayores magnates de los medios de comunicación. Nacido en Australia, construyó un imperio global que comprende periódicos, cadenas de televisión, productoras cinematográficas y editoriales. Su carrera siempre ha estado marcada por la polémica, empleando el poder de sus medios para influir en la política, como con su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump a través de Fox News. En un artículo con un título no demasiado original, Ciudadano Murdoch, que vendría a homenajear el clásico filme de Orson Welles, un columnista del Faro de Vigo, Xavier Fole, nos dice lo siguiente. Rupert Murdoch se retira a los 92 años, pero lo deja todo atado y bien atado. Ahora se echa a un lado ocupando un cargo honorario de presidente emérito para supervisar su obra desde un despacho lejano. Los efectos de sus inventos, sin embargo, son irreversibles. Primero, en la prensa escrita, el tabloide moderno descubrió lo que el público buscaba: las miserias de los otros, el sexo, la violencia, la corrupción, el espectáculo, el odio. Y la política, sí, pero con otro estilo, mezclada entre las páginas de sucesos y las crónicas de famoseo, las escuchas ilegales y los paparazzis. Este mundo contado con mayúsculas y plagado de negocios turbios, reporteros atormentados y mujeres desnudas. Luego llegó la televisión con esas imágenes que valen por millones de palabras, y millones de dólares se hicieron con ella. Con el escándalo, el miedo y las mentiras cuyo precio, el pagado por estas últimas, siempre fue mucho menor que la suma recaudada. De acuerdo con todo, Xavier, menos en eso de que Murdoch descubrió lo que la gente buscaba. Suena un poco a argumento de traficante de drogas. Vendo fentanilo, que es lo que la gente quiere. No es verdad. Los que venden mierda para enriquecerse no son repartidores de sueños, son gentuza por mucho mercado que encuentren. El artículo de Fole sigue y dice: Murdoch, en cierta medida, es uno de los creadores de nuestro mundo, la sociedad de la desinformación, la telecracia no representativa. Su proyecto nunca se basó en la ideología, sino en el negocio de la ideología. El amarillismo de Hearst y de Publisher sirve como precedente histórico, pero no se puede comparar con la dimensión transnacional de News Corporation. El grupo de Murdoch vende un producto que se localiza dentro de otro producto, se presenta como información y se consume como entretenimiento. La verdad es que yo no podría decirlo mejor. Vivimos en telecracias no representativas hechas a la medida de los negocios de unos tipos sin escrúpulos, ¿correcto? Continúa nuestro columnista del Faro de Vigo. Murdoch es un proveedor de material sensacionalista, el mejor en lo suyo, pero un imperio mediático ha de tener presencia y autoridad en diversos ámbitos. No se puede traficar solo con la inmundicia. De ahí su otro gran descubrimiento: combinar el prestigio con la morralla, la sofisticación con el fango, asegurarse así una silla en cada casa, en cada barrio, en cada oficina, en cada parlamento. Con The Sun, sí, pero también con The Times. Con el New York Post, sí, pero también con The Wall Street Journal. Murdoch conoce muy bien lo irresistible que resulta todavía hoy la falacia de la autoridad. Aunque desprecies al Post por grotesco, prestarás atención a lo que dice su Journal, el reputado diario económico. Efectivamente, hay que ofrecer diferentes tipos de mierda para diferentes tipos de público. En España, La Razón de Maruenda y La Sexta de Ferreras tienen el mismo dueño. Y sus periodistas progresistas que reivindican el honor proletario de vivir de su salario no tienen mejores argumentos que los de un sindicato de gángsters. Sigamos con el artículo. Rupert Murdoch es un objeto de estudio para los historiadores del poder y sus resortes. Su hijo Lachlan, ahora jefe del conglomerado, envió un comunicado elogiando el legado de su padre. Pero en él no menciona la mayor de sus contribuciones: hacer que la política se pusiera al servicio de los medios de comunicación, introduciendo un caballo de Troya en eso que llamamos ya con cierta melancolía periodismo. Pues sí,
los partidos como brazos políticos de los medios. El párrafo es brillante. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan fácil decir esto de Murdoch y tan difícil decirlo de sus aprendices propietarios de medios en España? La respuesta es obvia. El que paga, manda. Y por eso, aquí en Canal Red, estamos orgullosos de que dependemos solamente de nuestros casi ya 16.500 compañeros que hacéis posible todo esto. Gracias por seguir apoyándonos para ser más grandes. Hoy en La Base hablamos de Rupert Murdoch. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy hablamos de uno de Capi, de Tutti Capi, Rupert Murdoch. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, voy a hablar de la relación simbiótica que tuvo Murdoch con la derecha conservadora a nivel global y de cómo esta relación le sirvió precisamente para edificar su imperio mediático. Manu Levín, supongo que te habrán sobrado ejemplos para retratar lo que significa la manera murdochiana de hacer las cosas, ¿no? Exactamente, ha habido que seleccionar. Vamos a ver, 4 ejemplitos de cómo se las gasta este tipo y el paradigma mediático que ha construido. Y creo que la comandante Afinogénova nos va a llevar volando hasta Irak, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la cobertura de los 175 periódicos de Murdoch repartidos en 3 continentes y veréis que los patrones que siguieron en aquel entonces siguen muy presentes a día de hoy. Hoy contaremos además con Miguel Mora, director de Contexto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Hombre dueño de las noticias, tal y como lo califica su última biografía oficial, ha anunciado que se retira. Rupert Murdoch es probablemente el magnate de la comunicación más poderoso de nuestro tiempo. A través de sus 2 grupos empresariales, News Corp y Fox Corp, controla periódicos como The Times, The Sun o The Wall Street Journal, también cadenas de televisión como la Fox y más de 170 periódicos en 3 continentes. Con una fortuna que alcanza los 21.700 millones de dólares, Murdoch está considerado como la 76 persona más rica del mundo y la 31 más rica de Estados Unidos, según la revista Forbes. Islas privadas, mansiones a lo largo y ancho del mundo, ranchos de miles de hectáreas, yates y coches de lujo forman parte de su amplio patrimonio. Y me imagino que la elección de un sucesor para dirigir todo este imperio no habrá sido sencilla, ¿verdad? Pues no. La batalla por la sucesión del magnate ha sido una carrera de ambiciones que ha enfrentado a los 4 hermanos herederos en una serie de luchas intestinas al más puro estilo Succession. El patriarca, de hecho, fogueó los enfrentamientos entre sus hijos para escoger al candidato más adecuado. Tremendo. Crear tensión, intriga, esa fue la estrategia que siguió el magnate. En esa carrera darwiniana, Elizabeth, la hija más inteligente, parecía la más indicada para heredar el imperio televisivo, pero Rupert Murdoch prefería que su sucesor fuera un hombre. Quedaban James y Lachlan. La pugna entre los hermanos se extendió durante la última década y se volvió más encarnizada en los últimos años. Al principio parecía que James llevaba la delantera, pero su padre se hartó de sus intentos de acercar la compañía a la élite progresista estadounidense. James no compartía la deriva que estaba tomando la Fox y señalaba que el negacionismo climático, el supremacismo blanco y todas esas conspiraciones que hablaban de elecciones robadas eran las principales amenazas a la democracia estadounidense. Finalmente, el elegido fue Lachlan Murdoch, el tercero de los 6 hijos de Rupert Murdoch, con el que comparte su ideología conservadora y que tomará los mandos del gran conglomerado mediático a las puertas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y está por ver el rumbo ideológico que tomará la Fox con el desembarco de Lachlan. Angelo Carusone, presidente de Media Matters, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a desmentir las fake news de los medios conservadores en Estados Unidos, ha advertido de que Lachlan es más conservador que su padre y tiene una visión nihilista de la vida que podrían hacer de Fox News y otros medios de su propiedad se vuelvan aún más extremos. Lachlan es un líder menos competente que su padre, pero su visión del mundo es considerablemente más brutal. Su liderazgo intensificará la mala conducta, la desinformación y la maldad que ha definido el emporio mediático de los Murdoch. La llegada de Lachlan es como arrojar una cerilla a una pila que espera la combustión, ha dicho. La verdad es que no pinta nada bien, pero ¿cómo llegó Rupert Murdoch a acumular tanto poder? Sara, cuéntanos. Bueno, la clave está en el capital social y también en el capital económico que heredó. A diferencia del ciudadano Kane de Orson Welles, Rupert Murdoch no fue un hombre hecho a sí mismo.
Rupert gozó a lo largo de toda su vida de las ventajas de ser hijo del jefe. Su padre, Keith Murdoch, hizo fama en Australia, su país natal, con sus crónicas como corresponsal durante la Primera Guerra Mundial. Más adelante se convertiría en un magnate local con la adquisición del grupo Herald y en presidente de una de las mayores corporaciones de prensa de la época. Tras la muerte de su padre y con solo 21 años de edad, Rupert regresa a la tranquila ciudad de Adelaida para ponerse al frente de News Limited y tomar las riendas del negocio familiar. En los años siguientes comenzó su expansión, compró numerosos periódicos de Australia y Nueva Zelanda, entre ellos el Sunday Times de Perth, el Daily Mirror de Sydney, el de Dominion de Wellington y el Daily Telegraph de Sydney. No es descabellado decir que Rupert Murdoch inventó el tabloide moderno. Todas sus publicaciones se caracterizaban por el sensacionalismo. El magnate edificó su imperio en base a una premisa. Su función era mantener a la gente entretenida, intrigada y escandalizada. En 1959 da el salto a la televisión fundando la Southern Television Corporation y en 1964 lanza su primer periódico serio, The Australian. Su primer periódico serio. Esta es una estrategia que mantuvo Murdoch a lo largo de toda su vida, de los 70 años que ha estado haciendo el bien en el mundo del tipo. Primero, amarillismo para hacer fortuna y fama y después, por otro lado, apostar por medios serios para ganar respetabilidad y prestigio. Bueno, otra de las claves para entender el éxito empresarial de Rupert Murdoch es su alianza con la derecha conservadora en todas partes. Dicen que en sus inicios, como estudiante, Murdoch llegó a coquetear con el socialismo y que incluso tenía un busto de Lenin en su habitación de Oxford. ¿Cuándo se hizo de derechas Murdoch? Bueno, el punto de inflexión se produjo en enero de 1974. En ese momento, Rupert Murdoch inició una campaña de desprestigio contra el entonces primer ministro australiano, el laborista Gough Whitlam. Un cable diplomático del cónsul de Estados Unidos en Melbourne informaba a Washington de que Murdoch había dado instrucciones a los editores de sus periódicos de matar a Whitlam. Si el ataque de Murdoch se dirigiera personalmente contra Whitlam, esto podría presagiar tiempos difíciles para el primer ministro, pero si fuera contra el gobierno laborista, serían noticias nefastas para el partido. Eso es lo que decía textualmente el telegrama. La cosa es que lo lograron. A los pocos meses, Whitlam se vio obligado a dimitir y Murdoch se convirtió en el hombre de referencia de la derecha australiana en los medios de comunicación. Paralelamente, Murdoch había dado el salto a Reino Unido, ¿verdad, Sara? Así es, en 1969 Rupert Murdoch había adquirido News of the World y The Sun en Reino Unido, diarios a los que hace crecer exponencialmente hasta triplicar sus ventas. Pero el salto cualitativo de la presencia de Murdoch en las Islas Británicas se produjo en 1981 cuando se hizo con el control de The Times y The Sunday Times. Y en estas adquisiciones hubo una persona fundamental, Margaret Thatcher. Así es, Rupert Murdoch había apoyado a través de su periódico The Sun la candidatura de Margaret Thatcher en 1979 en un momento políticamente muy complicado. Los servicios públicos estaban paralizados, las calles estaban llenas de basura y los transportes habían dejado de funcionar. Se trataba del conocido como invierno del descontento. Más de 1,5 millones de personas se habían declarado en huelga y mientras el desempleo no dejaba de aumentar. En este contexto, The Sun, que contaba con una tirada de 11 millones de ejemplares, sacó una serie de portadas que animaban a votar a Maggie, como la apodó, y el 3 de mayo de 1979, el día previo a las elecciones, lanzó un mensaje directamente a los votantes laboristas descontentos con la posición de su partido. Vota a los conservadores, al menos por esta vez. Margaret Thatcher ganó las elecciones y no olvidó el respaldo mediático que le había proporcionado Murdoch. Él me había apoyado en los días más oscuros, le dijo a un funcionario. El empresario se benefició de la ley de empleo aprobada por los Tories en 1980, que mermaba el poder sindical y la capacidad de huelga. De hecho, gracias a esta ley, pudo expulsar a los piqueteros de sus imprentas y reducir drásticamente la plantilla de sus periódicos. Pero el gran favor de la Dama de Hierro llegó el 4 de enero de 1981. ¿Por qué? Bueno, Rupert Murdoch estaba detrás de The Times y del Sunday Times, pero la ley antimonopolio se interponía en el camino de sus crecientes ambiciones. En ese momento, la ley británica impedía a cualquier persona y empresa que ya publicara un periódico con una tirada superior a los 500.000 ejemplares la adquisición de un nuevo medio impreso. Y Rupert Murdoch ya era dueño de The Sun y de News of the World, ambos con millones de suscriptores. Pero hubo una reunión que lo cambió todo. Se trató del 4 de enero de 1981, cuando Margaret Thatcher se reunió en secreto con el multimillonario australiano en su casa de campo. La reunión, catalogada como secreta y confidencial, se producía pocas semanas antes de que Murdoch iniciara la compra del periódico The Times.
Según unos documentos revelados recientemente por la Fundación Margaret Thatcher, la primera ministra agradeció al empresario que la mantuviera al tanto de sus operaciones en el Reino Unido. Este encuentro, que posibilitó la mayor expansión del monopolio mediático de la historia de la prensa, fue negado sistemáticamente durante más de 30 años. Pero la reunión fue corroborada por una carta de agradecimiento escrita por el propio Rupert Murdoch a la primera ministra el 15 de enero de 1981. La carta, que empieza con un «Mi querida primera ministra» y continúa disculpándose por la tardanza del agradecimiento, habían pasado 10 días desde que se había producido el encuentro, continúa diciendo que disfrutó mucho del almuerzo y que agradecía haberle permitido interrumpir su descanso durante el fin de semana. Bueno, y de ese encuentro salió un buen trato para ambos. Murdoch conseguía el apoyo de Margaret Thatcher para evitar las leyes antimonopolio y hacerse con el control del 40% de la prensa británica, y a cambio la líder Tory conseguía un apoyo mediático fundamental para campear el malestar social generado por sus políticas. Sí, ambas partes obtenían exactamente lo que querían. Bueno, el desembarco de Rupert Murdoch en el panorama mediático estadounidense siguió un patrón parecido, ¿verdad? Sí, concretamente se inicia en 1979 con la compra del New York Post, al que convirtió en un periódico amarillista al más puro estilo de The Sun. Murdoch se va haciendo con diferentes periódicos, como el Herald American o el Chicago Sun-Times, hasta que en 1986 pone en marcha su buque insignia y punta de lanza de la ideología conservadora, la Fox Television. Al igual que hizo con Thatcher en Reino Unido, Murdoch pone su poder mediático al servicio de los intereses políticos de la derecha conservadora. El primer encuentro entre Murdoch y Ronald Reagan se produjo cuando este era todavía gobernador de California. Tal y como señalaron los abogados encargados de organizar este encuentro en una carta a la Casa Blanca, su intención era que al menos una editorial importante del país se volviera y siguiera siendo pro-Reagan. Murdoch recogió el guante y se comprometió a devolver la popularidad a un cuestionado Ronald Reagan a cambio de su apoyo político. El empresario se comprometió tanto con la propaganda de Ronald Reagan que llegó a destinar fondos privados a campañas de blanqueamiento de sus políticas de línea dura en Centroamérica, incluida la guerra encubierta de la CIA en Nicaragua. Esta operación mediática fue supervisada nada más y nada menos que por especialistas en propaganda de la CIA, como Walter Raymond, y por el mismo director de la CIA, William Casey. En 1985, Murdoch renunció a su nacionalidad australiana y se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense. Aunque ante la prensa dijo que había adoptado la nacionalidad porque quería, lo cierto es que la intermediación de Reagan tuvo mucho que ver. Tal y como reveló el periodista Robert Parry durante su testimonio ante el Comité Irán-Contra, la ciudadanía de Murdoch fue de hecho una compensación de la administración Reagan por los servicios prestados. Conocer la trayectoria de Rupert Murdoch es muy importante para la izquierda porque nos enseña la importancia que da la derecha a sus apoyos mediáticos. Ojalá la izquierda lo tuviera tan claro. Gracias, Sara. A ti. A las 7 en punto, el chico estira la pata. A las 7:03 abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Sale a toda pastilla tocando la sirena. Mientras tú escribes el reportaje, se revela en negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana. A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal? Manu Levin, buenas Vamos con tardes. ello. Buena tarde. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Los espectadores que ven las noticias en Fox News están peor informados que la gente que nunca ve las noticias. Esta fue, el resultado que arrojó una encuesta hecha en New Jersey en 2011 con preguntas sobre las primaveras árabes. Los resultados arrojaron, por ejemplo, el dato de que entre los espectadores de la Fox, la gente que sabía que el pueblo egipcio había derrocado al dictador Hosni Mubarak era un 18% menos que la gente que lo sabía, de entre quienes nunca ven las noticias en ningún sitio. ¿Sabéis esos reportajes míticos en los que ciudadanos estadounidenses dicen que España está en México, no saben señalar África en un mapa o dicen que el ser humano existe desde hace 2000 y pico años? Pues todos son espectadores de la Fox. Hay altas probabilidades de que lo sean, efectivamente. Vamos a ver brevemente 4 ejemplos, entre los muchísimos que se podrían poner, sobre cómo se las gastan Rupert Murdoch y Fox News, más allá del trabajo que hicieron recientemente para desacreditar la victoria electoral de Biden, que le ha costado a la Fox, de momento, $800 millones, como contamos aquí en la base hace unas semanas. Vamos en orden cronológico, si os parece. Habría que hablar, en primer lugar, del papel de este grupo mediático ultraderechista en la invasión de Irak en 2003.
la Fox fue la empresa de comunicación que más se afanó en difundir la mentira de las armas de destrucción masiva y de que Saddam Hussein colaboraba directamente con Al-Qaeda. De hecho, por aquel entonces, un congresista estadounidense, un tal Bernie Sanders, presentó en el año 2004 un informe titulado Fox News y la guerra de Irak, hechos frente a la foxificación, un buen neologismo ahí que le vamos a coger a Bernie Sanders. En ese informe Sanders recopiló ejemplos de afirmaciones que había difundido la Fox y que resultaron ser completamente falsas. En concreto, por ejemplo, que David Kay, el inspector de armas de la administración Bush, tenía pruebas incontestables de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y que, cito literal, sabemos que Saddam Hussein ha albergado, promovido, ayudado y protegido a los miembros de Al-Qaeda. Esto dijo literalmente la periodista Ann Coulter el 17 de septiembre de 2003. Y esas mentiras que difundió también el gobierno de Bush calaron completamente a la población estadounidense, ¿no? Vamos que sí calaron. Y especialmente entre los espectadores de la Fox. Según una encuesta realizada por la Universidad de Maryland en octubre de 2003, un 60% de los estadounidenses y un 80% de los que veían Fox News creían al menos una de esas tres mentiras. 1. Se descubrieron armas de destrucción masiva en Irak. 2. Existen pruebas de una alianza entre Irak y Al-Qaeda. Y 3. La opinión pública mundial apoya la invasión militar de Irak por parte de Estados Unidos. Sobra recordar que en aquel momento el paradigma Fox infectó también completamente la política y los medios de comunicación en España. Aquí también se difundieron por parte del gobierno y de los medios de comunicación de derechas las mentiras criminales sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Después vino la mentira de que el 11M había sido obra de ETA y así hasta el día de hoy. Y luego les hablaré un poco más de lo que hacía la prensa escrita de Rupert Murdoch en aquellos meses cuando Estados Unidos invadió Irak. Rupert Murdoch, maestro mundial de la mentira. Segundo ejemplo, y vengamos un poco más al presente, pandemia mundial de coronavirus. ¿Cuál fue el medio de comunicación del mundo que trabajó o bien directamente para hacer crecer el negacionismo de la pandemia o bien para construir las distintas teorías conspiranoicas sobre el virus? Por ejemplo, que no venía de un animal, sino que había sido creado en un laboratorio chino, o que era un malvado plan de los millonarios judíos para inocular chips con los que controlar a la gente a través de la vacuna. Bueno, pues la Fox News de Rupert Murdoch. De hecho, esto fue así hasta el punto que YouTube incluso decidió borrar los canales que tenía Dan Bongino, comentarista de la Fox, por difundir bulos sobre el coronavirus. ¿Y esto también caló? Os preguntaréis. Pues otra encuesta de mayo de 2020, en plena pandemia. El 50% de los estadounidenses que mencionaban a Fox News como su principal fuente de noticias creían, atención, que Bill Gates quería usar la vacunación masiva contra el COVID para implantar microchips en la población. Esto lo creía el 50% de los espectadores de la Fox News frente a una media del 28%, que ya es bastante, de adultos estadounidenses que se creían este bulo según un sondeo de YouGov. Bueno, ya que hablamos de datos, no olvidemos este otro. El 60% de la audiencia de Fox News piensa que el presidente Obama no nació o es posible que no naciera en Estados Unidos. Es tremendo. Bueno, ya veis que si hay alguien que sí que ha demostrado tener la capacidad de inocular masivamente mensajes para ejercer un control social y de la opinión pública, no es el chip de Bill Gates, sino que es el poder mediático y es Fox News, y no necesitan instalarte un microchip intravenoso porque ya tienen una pantallita en la casa de cada persona en Estados Unidos. Tercer ejemplo que os pongo, la crisis climática. Fox News es la corporación mediática que ha actuado como el principal laboratorio de argumentos negacionistas del calentamiento global y de la destrucción del medio ambiente como resultado de la acción humana. Vamos a escuchar, informando sobre esto, a alguien que ha sido durante muchos años uno de los principales rostros de la Fox, Tucker Carlson. Está en inglés, pero es muy cortito y ahora traducimos. Dale, Xavi. As Americans burned to death, people like this swung into action immediately. They went on television with a partisan talking point. Climate change, they said, caused these fires. They didn't explain how exactly that happened. How did climate change do that? They didn't tell us, but they just kept saying it. In the hands of Democratic politicians, climate change is like systemic racism in the sky. You can't see it, but rest assured it's everywhere, and it's deadly. And like systemic racism, it is your fault. The American middle class did it. They caused climate change. They ate too many hamburgers. They drove too many SUVs. They had too many children.
Carlson hablaba ahí sobre los incendios forestales que en 2020 devastaron la costa oeste de Estados Unidos y dijo literalmente que el cambio climático es un invento progre como el racismo. Dicen que el cambio climático causó estos incendios. No explicaron exactamente cómo sucedió eso, cómo hizo eso el cambio climático. En manos de los políticos demócratas, el cambio climático es como el racismo sistémico. No se puede ver, pero tenga la seguridad de que está en todas partes y es mortal. ¿Dónde está el cambio climático? ¿Dónde está el racismo? A ver, que yo lo vea, que no lo veo. Pues ahí hay dos cosas que sí se pueden ver claramente. Que Tucker Carlson y la Fox, además de negacionistas de las crisis climáticas, son básicamente unos racistas de mierda. Bueno, el negacionismo del cambio climático ha sido uno de los rasgos fundamentales del discurso de la Fox. De hecho, ya en 2010, varios medios de comunicación, entre ellos Democracy Now!, que es uno de los mejores medios que se pueden leer y escuchar en Estados Unidos, publicaron que la dirección de Fox News había difundido una circular entre sus empleados, que se acabó filtrando, en la que les exigía que cada vez que hablaran sobre cualquier cuestión relacionada con la crisis climática debían inmediatamente añadir que toda esa información está en cuestión. Pues es una gran idea que habría que poner en práctica. Haría un gran servicio a la democracia y a la humanidad en general si se difundiera una circular entre toda la población estadounidense para que sepan que siempre que vean o escuchen algo de Fox News deberían pensar inmediatamente que todo lo que han escuchado está en cuestión. La circular no estaría mal. Un ejemplo más hoy del modus operandi de Rupert Murdoch y del paradigma Fox. Julio de 2021. Manifestaciones en Cuba durante la pandemia. Informa Fox News. Por cierto, ya veis que en todo esto quedan claros cuáles son los temas que le gustan a esta gente, ¿no? Invasión de Irak, negar la pandemia, negar el cambio climático y Cuba. En inglés se dice Fox News, pero en español se podría traducir como Vox News. Pero bueno, sigamos con esto. El canal de Murdoch resulta que pasa en pantalla una serie de imágenes que supuestamente ilustran manifestaciones contra el gobierno en las calles de La Habana. Se ve ahí el Capitolio detrás. A ver, ¿notáis algo raro en las imágenes que estamos viendo? Hombre, se ve que las pancartas que llevan esas personas están como en blanco, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Una nueva manera de protesta? ¿Un grito mudo? ¿Una metáfora poética del vacío existencial y la carencia material que provoca el terrible comunismo? ¿O por qué hay gente ahí si no con pancartas en blanco? Explicádmelo. ¿Verdad? Pues os explico. Esas pancartas están en blanco porque resulta que esas imágenes que estaba mostrando Fox News en realidad correspondían a una gran manifestación en La Habana a favor del gobierno. De hecho, si uno mira las imágenes reales, por ejemplo, unas que difundió la Deutsche Welle, se ve que en una de las pancartas pone «Las calles son de los revolucionarios» y en la otra pone «Viva la revolución cubana». Pero claro, entonces, ¿qué hizo la Fox? Pues difuminar, borrar el contenido de las pancartas para poder así hacer pasar las imágenes como si fueran de una manifestación contra el gobierno cubano. Es decir, no fue ningún error, borraron la realidad a propósito y mintieron premeditadamente. Es muy burdo, pero vamos con ello. Este es el paradigma Fox, del que en España son representantes los Vicente Vallés, los Ana Rosa Quintana y los Ferreras. Murdoch se va, pero el virus de la Fox se queda y es una de las principales amenazas contra la democracia. Gracias, Manu. Que ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Vamos a completar ese historial de infamias, ¿no? Adelante. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Echarnos atrás ahora porque sería entregarle todo Oriente Medio a Saddam. Creo que Bush está actuando correctamente y con mucha moral. Y pienso que va a continuar con todo esto. Esto decía Rupert Murdoch en una entrevista a la revista australiana The Bulletin hace 20 años, en 2003, en plena invasión de Irak. En ese momento el imperio mediático de Murdoch abarcaba 3 continentes. News Corporation era propietaria de más de 175 influyentes periódicos en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y hasta Estados Unidos. Tenían una importante presencia en radio y televisión, pero era la prensa escrita, controlada por Murdoch, la que fijaba la agenda universal en aquellos momentos. Si no siguieron la prensa anglosajona en aquella época, ya se pueden ustedes hacer una idea de lo beligerante que era. Todo el conglomerado mediático de Murdoch apoyaba de manera incuestionable atacar Irak.
Fox News, New York Post, The Sunday Times, The Times y toda una larga lista de tabloides en distintos países se mostraban monolíticos al respecto del conflicto iniciado por Estados Unidos. La cadena Fox News fue criticada en aquella época por su patriotismo beligerante y por su entrega incontestable al ejército de Estados Unidos. Pero las críticas eran una gota en un mar de contaminación mediática a la que el imperio de Murdoch sometía sistemáticamente a millones de lectores, telespectadores y oyentes por todo el mundo anglosajón. Bueno, pero ¿por qué estaba tan empeñado Murdoch en avalar la invasión que se justificó sobre el falso argumento de las armas de destrucción masiva y que se saldó además con cientos de miles de muertos civiles iraquíes? Pues a diferencia de George Bush, Tony Blair, Colin Powell y José María Aznar, Murdoch fue mucho más sincero hablando de sus motivaciones. Lo más grande que supone todo esto para la economía mundial sería el precio de $20 por un barril de petróleo. Es más importante que cualquier reducción impositiva en cualquier país, dijo en esa entrevista a Bulletin en un momento en el que los políticos que respaldaron la invasión negaban la importancia del crudo en todo el asunto. En otro reportaje publicado en la revista Fortune, Murdoch llegó a pronosticar todo un boom económico durante la posguerra. Una vez todo esto se acabe, el mundo se beneficiará con el petróleo más barato, un estímulo más grande que cualquier otra cosa. Lo de los daños colaterales ya les daba lo mismo. El cinismo de este tipo es tal que se permitió hablar sin tapujos sobre los verdaderos intereses de Estados Unidos en la destrucción de Irak, mientras Bush y Blair predicaban sobre el peligro de Saddam Hussein para el mundo entero. Solo faltaba encontrarle a esos intereses puramente económicos un bonito envoltorio: la defensa de la democracia, el peligro para la humanidad, la libertad, los derechos humanos. Recuerda el periodista Roy Greenslade en The Guardian algunas de las portadas más célebres con las que News Corp obsequió al mundo. El tabloid New York Post fue uno de los más fervorosos a la hora de elogiar a George Bush, por ejemplo. Una de las columnas más memorables salió de la pluma del oficial de inteligencia retirado del ejército de Estados Unidos, Ralph Peters. El secretario de Estado, Colin Powell, hizo un trabajo magnífico al exponer el caso contra Saddam Hussein. Como experto en inteligencia, reconozco tanto la calidad de los datos que presentó Powell como la certeza de que tenemos aún más información incriminatoria. Calidad de los datos que Colin Powell tenía ahí colgados, según conoció después todo el planeta. Este tipo de publicaciones fueron el pan de cada día en la prensa anglosajona de aquella época y, cómo no, en la gran prensa europea también, que siguió a su amo sin rechistar, más o menos como siguen haciendo a día de hoy. La campaña propagandística beligerante de Murdoch no solo comprendía el apoyo a la guerra, lo combinaba con el ataque contra todo aquel que se oponía a seguir esa corriente. Convertían en apologista de Saddam a cualquiera que no apoyara la invasión de Irak sin ningún tipo de fisura. Difícil, ¿no? No encontrar paralelismos con determinadas coberturas y actitudes mediáticas de los últimos meses, ¿no? Difícil. Apologistas de Saddam para New York Post eran países como Francia, que según Ralph Peters protegía al Hitler de Oriente Medio para salvar sus contratos petroleros en Bagdad. Fíjate que se estaban señalando supuestos intereses económicos de otros, mientras el interés de Estados Unidos y del Reino Unido era solo la lucha por la paz mundial y por la democracia, más allá de la típica herramienta propagandística de meter a Hitler en todo, venga o no venga a cuento. Sí, de hecho, los paralelismos con la Segunda Guerra Mundial eran bastante frecuentes. Otra vez nos sonará de algo. Una de las portadas más infames de New York Post, señalando a Francia, iba ilustrada con la foto de las tumbas de los soldados estadounidenses del desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y llevaba el siguiente título: Sacrificio. Murieron por Francia, pero Francia los olvidó. Los estadounidenses murieron para liberar a Europa de Hitler, pero los franceses lo olvidaron y por eso no van a luchar contra Saddam, que es lo mismo. Es todo tan básico, ¿no? Que sorprende que a día de hoy siga funcionando a pleno rendimiento y siga usándose con tanto entusiasmo, la verdad. El tabloide británico, parte del imperio de Murdoch, The Sun, calificó a los líderes europeos que no se sumaron a la campaña iraquí como los tres chiflados: el francés Jacques Chirac, el alemán Gerhard Schröder y los salames belgas. Las comadrejas de Francia, Alemania y Bélgica juegan un juego traicionero y ponen en duda el futuro de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Qué grupo tan miserables son? Salames belgas, comadrejas francesas y alemanas, miserables, la permanente burla y el señalamiento de quien piensa diferente, el manual de la propaganda de guerra de toda la vida, aplicado a diestro y siniestro por centenares de medios en 3 continentes y adaptado sin rechistar en el resto del mundo, porque claro,
sale de los medios de bien. ¿Cómo lo vamos a cuestionar, verdad? Otro tabloide londinense, el Sunday Times, afirmó en una columna que seguir el ejemplo de Alemania y Francia sería equivalente a copiar a los 3 monos sabios que no ven, no oyen y no hablan frente a un régimen brutal que desafía a la ONU. En Australia, donde Murdoch tenía todo un abanico de medios, la cobertura fue más de lo mismo. Apoyo a Bush, apoyo a Blair, el lado correcto de la historia y las burlas sobre el por aquel entonces líder de la oposición, Simon Crean, cuyo no a la guerra fue calificado de oportunismo político por el Melbourne Herald Sun. Cita The Guardian a un observador de los medios australianos que dijo que a todos los columnistas de derecha se les ha dado licencia no solo para tocar los tambores de guerra, sino también para menospreciar a sus oponentes. También se ha dado espacio a los colaboradores favorables a la invasión. El periódico de Brisbane llegó a publicar al feligrés Geoff Hines que alentaba a los cristianos a apoyar la guerra porque, literal, las guerras santas y justas existen. Las guerras santas y justas existen, porque te lo dice Rupert Murdoch. En fin, qué tiempos para estar vivos. La influencia de Murdoch no se limitaba a lo mediático. Quien fuera secretario de prensa del ex primer ministro británico Tony Blair, Alastair Campbell, afirmó hace unos años que Murdoch intentó acelerar la participación de Reino Unido en la campaña iraquí. Antes de la invasión, el magnate mediático se reunió con Blair en al menos 3 ocasiones y mantuvo varias conversaciones telefónicas, la última de ellas justo un día antes de la invasión. Tony Blair hablaba tanto o más con Murdoch que con su ministro de Defensa. Yo a eso le llamo influencia, recordaba el periodista Andrew Neil, que ejerció de director del Sunday Times en la década de los 90. Todo un ejemplo de injerencia de los medios privados en las decisiones políticas. Tony está actuando con una extraordinaria valentía y fortaleza, decía Murdoch sobre la participación británica en la guerra en una entrevista. No es fácil hacerlo en un partido donde la mayoría de la gente son una especie de pacifistas, pero él ha demostrado tener agallas, igual que hizo en Kosovo y ante varios problemas en la antigua Yugoslavia. Se le llamaba tener agallas a bombardear países y a provocar la muerte de cientos o de miles de civiles. Las agallas de Blair fueron posteriormente premiadas. En 2006, Murdoch le ofreció a Blair formar parte de la cúpula de News Corporation. ¿Y saben quién más fue premiado por tener las agallas de invadir Irak? Hombre, José Mari, nuestro querido amigo. Efectivamente, José María Aznar recibió la misma oferta de Murdoch que se convirtió en el consejero de News Corp, cargo que ejerce hasta el día de hoy. A principios de este año, el diario.es informaba de los exorbitantes honorarios que percibió el expresidente español a lo largo de estos años. Calcularon que en el último año fiscal cobró $352,000 y en total se ha embolsado unos 4 millones de la empresa de Murdoch por aportar conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al Consejo del Imperio Mediático. Después de la guerra de Irak, llegó el apoyo a la figura de Donald Trump, la difusión de sus bulos sobre las elecciones presidenciales de 2020, que le costó a Fox News nada más y nada menos que $787 millones que la cadena de Murdoch acordó pagar a la empresa encargada de la venta de máquinas de recuento de votos, a la que estuvieron difamando durante semanas. De todo esto hemos hablado en nuestros programas anteriores y como es algo de la historia reciente, pues es muy probable que los seguidores de la base lo controléis mucho mejor. Una de las columnas de Sunday Times en la época de la invasión de Irak sostenía que ganar la batalla de las relaciones públicas es casi tan importante como la victoria militar. Murdoch lo tenía clarísimo hace décadas y sus 175 periódicos desempeñaron un papel clave en esa batalla de las relaciones públicas. Cínicamente, sin ningún atisbo de la moral, sin ningún problema aparente. En resumen, puertas giratorias desde los gobiernos a su empresa, que por algo serán, claro, apoyo a guerras que eran ilegales hasta para las Naciones Unidas, meses de noticias frecuentemente falsas para decantar unas elecciones hacia un candidato determinado, curiosamente siempre hacia la derecha. Toda una serie de prácticas que han sido justificadas, legitimadas, premiadas y que hasta el día de hoy lo son. Murdoch se podrá retirar, pero la intoxicación mediática y la poderosa influencia de los medios corruptos sobre las políticas de determinados gobiernos sigue y no merece apenas análisis. Gracias, Ina. No. 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 Oh, hola. Como censor de Fox, mi trabajo es protegerlo a usted de la realidad.
Bueno, hoy contamos con Miguel Mora, director de Contexto. Miguel, muchas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, ¿cómo estáis? Estudiando a Murdoch hoy, he leído muchos artículos de prensa en España y tengo la sensación de que aquí hay barra libre para criticar a Murdoch. Sin embargo, tengo la sensación de que a los imitadores de Murdoch en España no se les puede tocar. ¿Quiénes son esos intocables en nuestra realidad mediática que imitan a Murdoch y sobre los que prácticamente ningún periodista se atreve a hablar? Bueno, hay varios. Estaba yo mirando también un poco de documentación y en la historia pues ha habido varios, ¿no? Por no remontarnos a los fenicios, podemos hablar de magnates parecidos en España, pues ha habido algunos, ¿no? Uno ha sido Jesús de Polanco, que fue el fundador del País y que fue el periódico de más éxito en España, claro que desde una óptica ideológica totalmente distinta a la de Murdoch, no diremos de izquierdas, pero sí progresista, liberal, en el sentido español de la palabra, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en la transición ha habido numerosos casos de grupos mediáticos creados a imagen y semejanza del de Murdoch. Uno de ellos ha sido Unidad Editorial, el grupo del Mundo, que que tiene también expansión y que ha tenido periódicos deportivos y que ha tenido un enorme poder de influencia en la democracia española desde los últimos años, desde los primeros años 80, ¿no? Digamos, el grupo Unidad Editorial es uno de los más, digamos, es más de prensa, de papel que de televisión. Entonces hay que buscar también el grupo Planeta, que es el grupo de La Sexta y de Antena 3, que como sabemos tiene periódicos, tiene radios, tiene el Tabloide de La Razón, tiene La Sexta, tiene Antena 3, tiene Onda Cero, y es el imperio creado por el señor Lara, ideológicamente muy cercano a Murdoch y desarrollado por sus aldáteres, Creueras, Casals, etcétera, ¿no? Con la colaboración estelar de nuestro amigo común, Antonio García Ferreras, que es el encargado, ¿no? No es el magnate, aunque no sabemos todavía lo que cobra, con lo cual es difícil decir que no sea un magnate, pero desde luego es el encargado de que ese imperio mediático haya colaborado en el mismo estilo de noticias que ha hecho famoso a Murdoch y que ha hecho rico y poderoso a Murdoch, ¿no? Que es los bulos, las mentiras, las medias verdades. Y bueno, están en ello todavía, ¿no? Con una gran caída de prestigio, pero todavía en ello. Luego hay que hablar también de Javier Moll, que es menos conocido y tiene un imperio más pequeño, pero que, pudiendo ver ayer, por ejemplo, cómo cubrió el Periódico de España, Javier Moll es el dueño de Prensa Ibérica y curiosamente es un empresario muy emprendedor como estilo Murdoch y tiene medios en Australia. Es una cosa que no se sabe mucho, pero ha comprado algunos periódicos en Australia. Es decir, se ha atrevido a competir con Murdoch en su propio terreno, ¿no? Moll es con 2 L's, porque veo el letrerillo con 2 L's. Y bueno, Moll ha sido un empresario muy favorecido por el PSOE, que le regaló prácticamente a precio de saldo hace unos años el grupo Z para que no lo comprara Roures. Y bueno, ya que citamos a Roures, habrá que decir que es un pequeño empresario mediático, mucho más, digamos, mucho menos influyente que de los que hemos hablado. Hay que recordar que Prensa Ibérica tiene en este momento unos 18 o 20 periódicos regionales. Todos ellos bien engrasados por los gobiernos autonómicos y otro signo. Y bueno, Roures con Público y antiguamente con La Sexta también fue un embrión de gran magnate de los medios que, bueno, luego se dedicó a la cosa del fútbol y ya menos a la cosa de la política, ¿no? Y luego tengo que citar a Pablo Iglesias porque he visto que hablan del imperio mediático de Pablo Iglesias en algunos medios, creo que Dios era The Objective, que es un medio también muy relacionado con la oposición venezolana, ¿no? Con el Little Caracas madrileño, que
que es interesante, ¿no? Porque es uno de los periódicos peores que yo he visto en mi vida, pero tiene publicidad institucional, tiene mucho dinero, tiene muchas firmas prestigiosas como la de Antonio Caño, etcétera, ¿no? Entonces hay, bueno, pequeños magnates, ¿no?, que están intentando imitar, digamos, el recorrido nefasto y pésimo para las democracias, como ha dicho hace unos días un ex primer ministro australiano, de lo que ha supuesto Murdoch para las democracias en el mundo, ¿no? Ha sido realmente una catástrofe. En todo caso, la historia de los magnates de prensa, de los press tycoon que se llaman en América, empieza con Hearst, ¿no?, que es el protagonista secreto, no secreto a voces de Ciudadano Kane, y que fue el primer periodista que consiguió montar una guerra, ¿no? Montó una guerra a través de unas fotos manipuladas del hundimiento del Maine, y en las que acusó a España, y el tío solo, en una lucha a brazo partido contra Pulitzer, que era la Compañía de Nueva York, logró poner en marcha la guerra de secesión cubana, ¿no?, la guerra de España contra Cuba. Entonces, bueno, ese es el gran personaje histórico, ¿no?, de los magnates de prensa como agentes políticos, ¿no? Todos ellos intentan ser agentes políticos, unos tienen más suerte que otros. Yo creo que Murdoch ha tenido un poder impresionante, pero hay algunos otros, como Gustavo Cisneros, por ejemplo, que es también venezolano, que, por cierto, mirando la documentación he visto que le dieron la orden de Isabel la Católica 2 veces, en el 78 y en el 84. Está por contar la colaboración de Cisneros, supongo, en la financiación del Partido Socialista. Es una de las tareas que nos quedan pendientes a los periodistas que todavía queremos investigar la transición, y ahí hay una posible vía de noticias, ¿no? Eso sería interesante volver a visitar. Claro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? En base a tu experiencia, ¿cómo crees que se articula la influencia de lo que se llama el editor en la praxis periodística? Bueno, el editor en España ha sido siempre una figura más alejada de las redacciones de lo que ha sido en la prensa anglosajona, ¿no? Por ejemplo, Polanco no aparecía por el país nunca, más que para Navidad, la copa de Navidad. Se tomaba una copa allí con los trabajadores, regalaba relojes a los que cumplían 25 años y no necesitaba aparecer. Digamos que el encargado, como en el caso de Ferreras, era Cebrián, que era la persona que dictaba la línea editorial y hacía los editoriales, o por lo menos los sancionaba, de acuerdo con un grupo de escritores de editoriales encabezado por Javier Pradera, que, bueno, durante mucho tiempo supusieron, digamos, la vanguardia de la inteligencia periodística en España, y fueron un agente político indudable de apoyo al PSOE y de oposición al PP. En este caso, pues, como decía antes, tuvimos la suerte de que el primer emperador mediático de la transición fue un hombre progresista, ¿no? Luego también se articula, digamos que la influencia de los editores se articula siempre a través de los editoriales y de los columnistas, ¿no? Es la manera, seleccionando a los columnistas, tú seleccionas el punto de vista que quiere transmitir el medio, a partir de los editoriales también, aunque los editoriales son menos leídos, claro, aunque en una época los del País lo fueron mucho, y los de ZXT lo son bastante, y los del canal Redes creo que también. Y bueno, esa es la manera en la que los editores, digamos, trasladan a la opinión pública sus intereses de una manera periodística. En todo caso, estos protocolos son variables, ¿no? En la prensa de ultraconservadora, conservadora, como puede ser El Mundo, la opinión se hace desde la portada, ¿no? Como hemos visto ayer titulando el PP desborda Madrid, una manifestación de 40.000 personas, que fue curiosamente el mismo tuit que puso el Periódico de España de Javier Moll unas horas antes, ¿no? Entonces, hay veces que da la impresión de que toda la prensa conservadora hace una reunión de redacción conjunta y todos van por el mismo lado, ¿no? Con lo cual es muy difícil distinguir realmente matices en las líneas editoriales, porque coinciden básicamente todos, como pasó con El País y con El Mundo durante la época de Antonio Caño, que coincidían en el mismo titular varias veces,
todos ellos intentando cargarse a Sánchez y, por supuesto, cargarse la alianza de Sánchez con Podemos, ¿no? La coalición. Entonces, bueno, la influencia de los editores, como no todos han sido tan famosos o son tan famosos como Murdoch, pues digamos que se despliega en planos más discretos porque pues estos no dan conferencias, no dan entrevistas, no se sabe quiénes son en muchos casos, ¿no? Pues Casals, por ejemplo, lo llaman el príncipe de las tinieblas porque no aparece, ¿no? Salvo en las cintas de Villarejo. Entonces, bueno, pues son unos editores, digamos, fantasmas, que lo que han hecho ha sido colocar a sus peones y a sus sicarios en las redacciones, en puestos de responsabilidad, y luego tenemos aquí al gran editor fantasma, que es Villarejo, ¿no? Que es el que ha repartido juego durante 30 o 40 años en todos los periódicos, prácticamente en el 99% de los periódicos. Toda la información que mandaba Villarejo se publicaba sin contrastar, y ese es nuestro gran editor, nuestro gran magnate de los medios. En realidad, de los últimos años hay que pensar que ha sido Villarejo, ¿no? Y no ninguno de los editores reales que se han dedicado a esa tarea. Manu. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Aquí en España, en Europa, durante muchos años se hablaba más bien del paradigma Berlusconi, ¿no? Ahora se ha empezado a hablar más, creo, en los últimos años de Murdoch y de la Fox, sobre todo a raíz del gobierno de Trump. Pero siempre se habló más del paradigma Berlusconi. Tú trabajaste muchos años en Italia, conoces los medios de comunicación de allí. Quería preguntar, ¿qué paralelismos harías, digamos, entre lo que representa Murdoch y la Fox y lo que ha representado Berlusconi? Mediáticamente. Bueno, sí, son casos distintos y similares en una cosa. La gran diferencia es que Berlusconi decidió salir del armario y hacerse político, ¿no? Y presentarse a las elecciones, cosa que Murdoch no ha hecho jamás. Y esa es la principal diferencia. Pero sí es muy, muy parecida la influencia, el grado de influencia que ambos magnates de los medios han tenido sobre las sociedades en las que han trabajado, ¿no? Sobre los países donde han tenido influencia. El caso de Berlusconi es mucho más local porque, claro, no es la influencia global que tenía Murdoch en todo el mundo anglosajón. Y entonces Berlusconi con Telecinco es verdad que intentó la aventura española que le facilitó Felipe González y que cuajó y que todavía pagamos los daños que ha producido, ¿no? Los daños sobre todo culturales, ¿no? Y también ideológicos, pero culturales o aculturales, ¿no? Y la aventura en Francia fue mucho menos provechosa, ¿no? Y aparte de eso, pues Berlusconi solo tuvo influencia en Italia. Y bueno, cabe decir que la influencia básica de Berlusconi no fue ideológica, porque Berlusconi no tenía una ideología ultraconservadora, tenía una ideología utilitarista, digamos, ¿no? Para mantenerse en el poder todo el tiempo posible y poder haciendo sus negocios impunemente, pero la influencia que tuvo fue una gran influencia cultural, ¿no? Sobre todo de convertir a Italia en un país muy machista, en un país con poca conciencia de que había que pagar impuestos, por ejemplo, es decir, la tolerancia total hacia la evasión fiscal. En eso sí coincidía con Murdoch, los ataques continuos al supuesto comunismo que en Italia había desaparecido hacía décadas, pero que él seguía agitando ese fantasma, y sobre todo convertir a los columpistas, llamaban en Italia los indiferentes, los equidistantes, en una fuerza electoral muy potente, ¿no? Porque él vivía de ese sector de gente que era antipolítico, ¿no? Es decir, la gran aportación de los medios de Berlusconi fue convertir la antipolítica en casi una religión, ¿no? Que finalmente ha desembocado en el triunfo de la extrema derecha en Italia y en la desaparición casi absoluta de la izquierda, ¿no? También por errores propios, todo hay que decir. Ina. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Estábamos ahora repasando algunas de las portadas, publicaciones más gloriosas de los medios de Murdoch durante la invasión de Irak. Yo te quería preguntar si ves algunas similitudes en la cobertura de los conflictos actuales con lo que se ha hecho en los medios en aquella época durante la invasión. Si podemos hablar ya del legado de Murdoch
o es distinto ahora mismo? Yo creo que absolutamente, ¿no? Como hemos dicho antes, no es Murdoch el que lo inventa, ¿no? Lo inventa Hearst antes, casi 100 años antes. Pero sí, es una manera de informar sobre la guerra que siempre ha existido y que, digamos que en el caso de la guerra de Ucrania se ha recrudecido, ¿no? El hecho de que la Unión Europea, la Comisión Europea, decidiera censurar a los medios rusos. Sé que esto para ti es una cosa personal también, Ina, y no quiero defenderlo, pero también fue brutal la forma en la que la Comisión Europea decidió censurar los medios rusos de un día para otro. Como diciendo, nuestros medios no hacen propaganda, nuestros medios son mejores porque no están al servicio al dictado del poder y nuestros medios van a informar de forma independiente sobre la guerra. Como hemos visto, es absolutamente falso. Y sobran los ejemplos, ¿no? Aquí ha habido periodistas imbuidos de un otanismo militante desde el minuto uno, que son los mismos que el otro día veía la entrevista final que dio Manolo Vázquez Montalbán, y que se acordaba de cómo los medios habían defendido la guerra de Yugoslavia y la guerra del Golfo en España, pasando por encima del derecho internacional y de todo lo que hiciera falta, y eso se ha trasladado otra vez aquí, ¿no? Hemos visto aquí, pero además de una manera transversal, no solo los medios de derecha, los medios, digamos, socialdemócratas o progresistas y periodistas que se autodenominan de izquierdas, han defendido tesis de la OTAN y de Estados Unidos en esta guerra como si estuvieran a sueldo. Y yo creo que eso es una tragedia, ¿no? La unanimidad del coro mediático en esta guerra en España está siendo dramática, ¿no? Y todo el que intente salirse de esa unanimidad es tachado de putinista, con lo cual es el viejo dilema entre intentar ser periodista que dé voz a dos partes en un conflicto en el que todos mienten. Se sabe que en las guerras todos mienten y la víctima siempre es la verdad, con lo cual, pues es una cosa trágica. Está muy bien que censuremos la propaganda rusa, pero podríamos intentar dar a nuestros lectores y a nuestros oyentes una visión menos dogmática y menos de una sola parte de la que estamos dando, ¿no? Miguel Mora, director de Contexto, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. A vosotros, un abrazo. Llegamos al final y yo creo que ya os imagináis muchas y muchos con qué tema íbamos a terminar, con la intro de Succession. Hasta mañana.